La serie Avivamiento que comencé hace 8 días y voy a compartir precisamente la segunda parte de ese avivamiento, de ese mover del Espíritu. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y llora, voy a hablar de la oración. Y escribí estas líneas que dice: la oración es el camino al avivamiento. Con la oración se inicia el avivamiento. Con la oración Dios enciende nuestro corazón. Sin oración no se produce el avivamiento. Y todos los avivamientos registrados en la historia de la iglesia comenzaron con un movimiento de oración. La humillación es el primer paso hacia el avivamiento. Ahora veremos el segundo, que es el movimiento de la oración. Y sin duda, si no hay una oración privada y si no hay una oración colectiva, nunca vamos a entrar a un mover del Espíritu, nunca vamos a entrar a un avivamiento. Por eso he estado insistiendo tanto: todos los servidores de Vida con Propósito tienen que estar el viernes a las 7. Si hay un servidor que no le gusta en la oración, entonces ¿cómo va a ministrar? O sea, ¿qué va a dar? Por eso tenemos que estar aquí los viernes a las 7. No hay excusa, al menos que esté hospitalizado o que en realidad esté trabajando. Pero tenemos que estar aquí el viernes. ¿A qué horas? A las 7. Y el próximo a las 4. Entonces todos los servidores tenemos que estar aquí. Enamorarnos de la oración, enamorarnos del Espíritu Santo, porque es la única vía al avivamiento. Ahora quiero que vea el modelo por excelencia. Vamos a ver 2 ejemplos de la oración privada y después vamos a ver un ejemplo de la oración colectiva. Voy a reducir y a especificar este mensaje porque el tema de la oración en la Biblia es muy extenso y de hecho yo podría durar años, no semanas, años predicando sobre el tema de la oración y no terminar. Porque si hay un tema en la escritura es precisamente de la oración. Y quiero que veamos el modelo por excelencia de la oración privada. Es Jesús nuestro modelo de una oración privada. Para que haya una oración congregacional y una oración colectiva, tenemos que orar en lo privado. Quiero que vea Marcos, Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 35. Y nos dice que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron: todo el mundo te busca. Jesús respondió: vamos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar, para esto he venido. Así que recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. ¿Por qué Jesús expulsaba a los demonios? ¿Por qué Jesús resucitaba a los muertos? ¿Por qué Jesús sanaba a los enfermos? Muchos dirán y van a alegar: pues porque es el Hijo de Dios, nada más por eso. Pero aún siendo el Hijo de Dios, Él necesitó de la oración. Precisamente por su vida de oración privada, mientras los demás apóstoles, los discípulos, mientras todo mundo dormía, Él ya estaba en conexión con el Padre. Y nos dice aquí que era muy de madrugada, estaba muy oscuro mientras Él iba a solas a orar con su Padre. Muchos me alegarán: pastor, ¿y no podemos orar ahí desde nuestra cama o cuando hay mucha gente? Claro que sí lo podemos hacer, yo lo hago. A cualquier momento y a cualquier lugar y haya una multitud, podemos hacerlo y debemos hacerlo. Pero eso nunca va a sustituir nuestro tiempo de oración privada. ¿Me va siguiendo aquí? Ahora con la pandemia proliferó mucho lo que es en las redes, en el YouTube, proliferó mucho el que nos conectemos y veamos predicaciones y que nos unamos a oraciones colectivas. Y eso es bueno. Y de hecho yo lo hago.
Yo me conecto lo que es los martes y jueves a la oración colectiva de la iglesia en su presencia. A las 5 de la mañana es la transmisión. Y ya la repetición pues la puedes ver a la hora que tú quieras. Puedes hacerlo a las 6 o puedes hacerlo a las 7. Pero si lo quieres en vivo es a las 5. Pero esta oración colectiva no va a sustituir la oración privada. ¿Cuántos me van siguiendo? La oración que tenemos aquí el domingo, la oración que tenemos el viernes, la oración que vamos a tener de avivamiento, de adoración, de oración el viernes a las 4, una reunión de 4 o 5 horas, no sustituye nuestra oración privada. Eso es aparte. Entonces también vamos a ver que muchos van a alegar, sí, pastor, pero pues fue el ejemplo de Jesús, el Hijo de Dios que oraba. Pero bueno, vamos a ver otro texto en Marcos 14:32 acerca de Jesús. Dice: fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. No se llevó a los 12 a orar, nada más se llevó a 3, dejó a 9 ahí en un lugar. Dice: se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a sentir temor y angustia. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Dijo: quédense aquí y manténganse despiertos. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar: deja primero a 9. Quizá Judas Iscariote ya no estaba con los 9, o mientras Jesús se fue con los 3, se fue Judas a maquinar su plan diabólico. Y Jesús a sus 3 apóstoles principales los deja y se va como a un tiro de piedra él solito. Ni siquiera que Jesús confesó lo que había en su corazón a sus 3 principales, les dijo lo que él sentía. Ni siquiera los puso: a ver, aquí conmigo, pónganse a orar. Él se fue a orar solo. Dice: yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar, que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Y dice la escritura que oró 3 veces. En 3 ocasiones oró. Entonces, al inicio, acabamos de leer en Marcos capítulo 1, que es el inicio del ministerio de Jesús. Se levantaba de madrugada a orar. Y casi al final del ministerio de Jesús, que estaba ya por ser crucificado, que no era en la madrugada, era de noche, él se fue a orar. Entonces, de madrugada y de noche Jesús oraba. Al inicio y al final de su ministerio, él practicó la oración. Entonces, ¿cuándo necesitamos nosotros la oración? ¿Nada más de madrugada? También la necesitamos de noche. Si tú ya oraste de madrugada y tuviste un tiempo maravilloso con Dios, eso no sustituye que en la noche no puedas tener un tiempo de oración, o que a mediodía. La oración es parte de nuestra vida si queremos ese avivamiento y ese mover. Ahora vamos a ver un ejemplo que no tiene que ver con Jesús. Y dirás: bueno, Jesús oraba a la madrugada y oraba de noche y oró 3 horas antes de ser apresado para ser crucificado. Vamos a ver de un personaje en el Antiguo Testamento, un profeta, Daniel 6:10. Quiero que vea, Daniel 6:10 nos dice: cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Ahí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. El profeta Daniel, que además de ser profeta, él era un funcionario del rey persa Darío. Y los demás funcionarios tuvieron envidia de Daniel, porque se escuchaba rumores de que Darío lo iba a poner como su segundo ante todo el imperio persa. Dijeron: ¿cómo
este va a estar arriba de nosotros. ¿Cuál? Vamos a imaginaron un plan diabólico que le fueron con Darío. Mira, ¿qué te parece si vamos a poner un edicto que todos los del reino medo persa se van a inclinar y te van a adorar únicamente a ti? Y el que adore cualquier otra persona, cualquier otro dios, le vamos a dar mataril. ¿Qué te parece? Y pues él dijo, sí, me parece bien. Entonces Daniel, sabiendo del decreto, aún así, era la costumbre en antiguos tiempos que hacían la oración donde les daba a ciertas horas y no importaba quién los escuchara. Y es más, Daniel abrió las ventanas. Él pudo haber orado en secreto, hasta meterse debajo de la cama y cerrar todo y poner cortinas y nadie escuchar. Él lo pudo haber hecho así, pero él dijo no, yo voy a orar a mi Padre como siempre lo he hecho. Y pues dice aquí el versículo 11, dice: cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, dijeron, ya lo agarramos con los pelos en la mano, ahora sí, es nuestro Daniel. Y sabemos la historia de lo que sucedió. ¿Quiere conocer el desenlace? Póngase a leer todo el capítulo de Daniel 6 ahí en su casa. No es el caso, hoy no voy a predicar de eso. Ahora vamos a ver ejemplos de la oración colectiva. Hechos 1:13, por favor. Ya vimos que tuvo un buen desenlace Daniel y un mal desenlace los que maquinaron en contra de él. Dice que todavía no llegaban al fondo del piso cuando los leones ya los habían destrozado en el viento. Ahora veamos Hechos 1:13. La oración colectiva que es necesaria para el avivamiento. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban, o sea, el aposento alto. Ya habían pasado los 40 días que Jesús estuvo con los discípulos, ya había ascendido al cielo. Estaban allí Pedro, Juan, Santiago o Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hijo de Santiago, o sea, Judas Tadeo. Todos en un mismo espíritu. Ponga atención a este versículo porque es el contexto del siguiente. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. En el aposento alto estaban unas 120 personas, seguidores, los que prevalecieron después de la muerte, crucifixión de Jesús, de multitudes de miles que seguían a Jesús, que eran miles, nada más quedaron 120. Y dentro de esos 120 estaban los 11 apóstoles, y estaban las 3 Marías, y estaba Marta, y estaba Juana, y estaba Susana, y bueno, más. Algunos dicen que eran, así como eran 12 apóstoles, eran 12 mujeres también. Y dentro de esas 12 eran las 3 Marías. No hay tiempo para explicar cuáles eran las 3. Y vamos a ver que dice que todos se dedicaban ¿a qué? A la oración. O sea, se dedicaban a la oración colectiva, estaban juntos, se estaban practicando la oración colectiva. Ahora vamos a ver a Hechos capítulo 2, versículo 1. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Cuál era la fiesta de Pentecostés? La fiesta de Pentecostés o la fiesta de las 7 semanas, más el siguiente que son 50. Pentecostés, que significa 50 días después de la Pascua. Los judíos celebraban el Pentecostés 50 días después
de celebrar la Pascua, conmemorar la salida, el éxodo, cuando los judíos, cuando Dios le dice a Moisés, mira, va a pasar en la noche el destructor, y para que no mate a los primogénitos de los israelitas, cada familia va a sacrificar un cordero. Con esa sangre van a pintar los postes y los dinteles, literalmente van a hacer una cruz en su casa. Hicieron una cruz y se van a comer el cordero con hierbas amargas y pan sin levadura. Entonces los judíos celebraban cada año la Pascua, y después, a los 50 días de la Pascua, celebraban la fiesta de las cosechas. Pero con el tiempo se fusionó esta fiesta de las cosechas con la celebración de cuando Dios le dio las tablas de la ley a Moisés. Entonces el Pentecostés era una fiesta 50 días después de la Pascua, celebrando las cosechas, pero con un enfoque ahora, celebrando que Yahvé allí en el Sinaí les dio los 10 mandamientos. Entonces era un día muy significativo, que era día domingo. Y la mayoría de los historiadores y de los teólogos coinciden de que la iglesia primitiva, como Jesús resucitó en día domingo, ellos empezaron a reunirse el día domingo para, en vez del Shabbat que eran los judíos, a celebrar en sábado, ellos empezaron a apartar el día domingo. Y por eso que el cristianismo cristocéntrico, porque hay un cristianismo que es un poquito al judaísmo, que se reúnen en sábado, nos reunimos en domingo. Entonces el día domingo, 50 días después de la Pascua, 50 días después de que Jesús murió, que fue la verdadera Pascua, porque la Pascua del Antiguo Testamento era sombra de Cristo, que Cristo es nuestra Pascua. Ahora dice, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto a las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre y María. En Hechos 2, ahora veamos el siguiente texto, Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, junte por favor, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Fue tan fuerte el estruendo, el ruido, que se consternó toda Jerusalén. Toda Jerusalén se dio cuenta de ese estruendo. Y el hombre es curioso por naturaleza. Pues vamos a ver qué pasó. Pues ¿qué? Un cráter, ¿qué pasó? ¿Cayó un meteorito? No sé qué pensarían, pero fue tan el estruendo que causó la comezón y la curiosidad de miles de judíos que estaban ahí en Jerusalén para ver qué había pasado. Y vea, aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Y aquí se cumplió la promesa que Jesús le dio a los 11 discípulos. Dice, ustedes quédense en Jerusalén para que reciban la promesa del Padre. Ustedes van a recibir poder, van a recibir el Espíritu Santo y me van a ser testigos aquí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces aquí se cumple la promesa. Y a partir de ese día del Pentecostés, el Espíritu Santo no ha dejado de derramarse en su iglesia. A partir del Pentecostés, el Espíritu Santo está en esta tierra, en los creyentes de manera permanente. ¿Está escuchando? En el Antiguo Testamento,
el Espíritu Santo venía de manera intermitente. Venía y se iba, venía y se iba. De hecho, el rey David dice: tu Santo Espíritu no apartes de mí. Pero esa oración que David hizo hace casi 3000 años, no aplica para mí. Yo no hago esa oración, porque Dios ya no puede apartar su Espíritu de mi corazón. ¿Sabe usted eso? El Espíritu Santo, cuando viene a un creyente, a un cristiano, si es auténtico y es genuina esa conversión, el Espíritu Santo viene de manera permanente y te sella. El Espíritu Santo, que es la garantía, son las arras de nuestra herencia, nos sella para siempre y somos de Él y nada nos va a poder arrebatar. Jesús lo ha prometido. Mis ovejas oyen mi voz y yo les doy vida eterna y nadie las puede arrebatar de mi mano. ¿Usted cree eso o no lo cree? ¿O usted cree lo que le dice el diablo? Que usted puede perder su salvación o puede perder el Espíritu. No. Entonces, a partir del Pentecostés, el Espíritu Santo viene de manera permanente. Pastor, y si el Espíritu Santo está en mí de manera permanente, ¿por qué hay días que yo siento morirme? ¿O por qué hay días que no siento que sea cristiano? Más bien siento que sea un demonio, porque usted tiene contristado al Espíritu. El apóstol Pablo dice: no apagues al Espíritu Santo y no contristes al Espíritu Santo. Cuando usted tiene un pecado en contra del Espíritu Santo, es apagarlo. Como cuando está humeando una fogata y usted, en vez de echarle más leña al fuego, usted le echa un balde de agua fría. Hay muchos cristianos que han perdido el poder porque tienen apagado al Espíritu, pero el Espíritu está allí. Entonces necesitamos ese avivamiento. ¿Por qué se seca? ¿Por qué se seca la vida? Llega a secarse la vida de un cristiano. ¿Por qué pierde su amor por la vida, amor por Dios, pasión por Dios? ¿Por qué pierde su primer amor? ¿Por qué no vive en ese avivamiento? Porque ha perdido el fuego de la oración en su vida. Entonces, la oración, vimos, el primer ingrediente del avivamiento es tener una vida de oración privada. Ya se lo dije. Qué bueno, usted conéctese a oraciones allí por las redes sociales, oraciones colectivas. Es bueno, usted debe hacer eso, pero eso no le va a... Sí, o sea, no le va a quitar de que usted haga su oración privada, usted solito. No va a sustituir sus oraciones privadas. Y si usted tiene su oración privada y no forma parte de la oración colectiva, no va a venir el avivamiento. El avivamiento, ¿cuál es la promesa que dice? Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, mi pueblo. O sea, un avivamiento no va a venir con 2 o 3 personas que se ponen a orar y a ayunar todo el año. No, tiene que ser masivo. Una revolución. No es posible que se levanta un caudillo, un Pancho Villa, un Emiliano Zapata, nada más él solito y con 2 o 3 y le hacen frente a derrocar un gobierno. Eso no es posible. Se tiene que levantar todo un ejército, ¿sí o no? Eso nos lo enseña la historia. Entonces, para que tengamos un avivamiento en vida con propósito, se tiene que levantar un ejército de intercesores, un ejército de aquellos que ayunan, de aquellos que oran en privado y en colectivo. Entonces nos dice Hechos 2:41, vea lo que dice Hechos 2:41. Así pues, los que recibieron su mensaje, porque llegó mucha gente, muchos miles llegaron a ver, y era el aposento alto. No creo que haya sido un aposento alto tamaño estadio, no creo. Por más grande que haya sido ese aposento alto, ¿cuánta gente le cabría? Fue tan impactante ese avivamiento. Usted se imagina, el apóstol Pedro se levanta y tanta gente, miles y miles observando. Salieron a las calles, invadieron Jerusalén.
¿Cómo es posible que 3,000 personas se hayan convertido si 120 estaban ahí encerraditos en el aposento alto y se convierten en 3,000? Tuvieron que invadir Jerusalén. Tuvieron que salir a las calles. Fue algo tan fuerte, tan poderoso, que viene el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas, pero no se quedaron ahí sentaditos. Salieron a las calles. Es la única explicación que hay. Cómo se levanta el apóstol Pedro y se convierte y empieza a predicar. Todos cupieron en ese aposento alto. Esos 3,000 y más los que decían, hombre, estos están. Porque hubo muchos que no creyeron, que decían, estos están, pero ¿cuál Espíritu Santo? Estos te pusieron una buena guarapeta. Tan borrachos. Pues no sé cuántos, no dice cuántos fueron los incrédulos, pero pues yo creo que a lo mejor fue otro tanto. Yo espero que no hayan sido tantos. No se quedaron ahí sentaditos y hablando en lenguas y no. El Espíritu Santo los movilizó. Hicieron una revolución ese día. Ese día de Pentecostés fue una revolución en las calles de Jerusalén. Ustedes me van a hacer testigos. ¿Dónde? En Jerusalén. Entonces dice que ese día se unieron a la iglesia como 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan. ¿Y en qué se mantenían fieles? ¿Cuál es la última? ¿En qué? Se mantenían fieles en la oración. Iglesia Vida con Propósito, ¿usted quiere un avivamiento permanente? ¿Cuántos anhelamos el avivamiento en nuestra vida? ¿Quién lo quiere? Este ayuno de 40 días que vamos a cerrar ese día el próximo viernes ha sido por pedirle al Padre que derrame un avivamiento. Yo lo anhelo. Yo anhelo ese avivamiento. Un avivamiento personal y un avivamiento colectivo. Pero les digo, para eso se necesita un ejército. No es con 2 o 3. ¿Cuánto lo quieren? Entonces necesitamos comprometernos a la oración. Y todo este tiempo de ayuno que he tenido es como relojito que Dios me despierta poquito antes de, como a las 5 o a veces hasta un poco antes. Y hay a veces que me levanto a esa hora, a veces me levanto un poquito más, una hora más, a las 5 o 6. Y ahí desde mi cama estoy conectado con el Espíritu. Me levanto, me voy a mi oficina, me conecto con el Espíritu. Pero es así, que el ayuno, la oración nos hace más sensibles a la voz del Espíritu, para estar en esa comunión. Yo tengo hambre y sed de ese avivamiento, de ese mover. Cuando viene un avivamiento, el Espíritu Santo nos va a dar el poder para evangelizar, para orar por los enfermos, para resucitar muertos. ¿Cuánto lo creen? Yo tengo hambre y sed de ese mover del Espíritu. ¿Usted lo quiere? Pero necesitamos entonces comprometernos a la oración. Sin oración no hay avivamiento. ¿Por qué? Le voy a decir. Porque el gozo, el amor y el fuego de muchos cristianos se seca, se apaga. ¿Sabe cuál es el primer motivo? Porque dejaron de orar. Perdieron su pasión por orar. En lo privado y en lo colectivo. Entonces el avivamiento viene. Tenga su oración privada y la oración colectiva. Y vamos a tener un fuego en nuestro corazón. Ahora, el primer ingrediente del ayuno, ¿sabe cuál es?
la oración. De hecho, no es la abstención, porque muchos piensan que la abstención de alimentos o la abstención de cualquier cosa es el primer ingrediente de un ayuno. No es cierto. Claro, sí lo es, pero el primer elemento de cualquier tipo de ayuno, ayuno total, ayuno intermitente, que es el que pues la mayoría, pues todos lo estamos haciendo, un ayuno intermitente, aunque sea de 24, aunque usted nomás coma un día, una vez al día, es un ayuno intermitente. Aunque sea cada 24 horas coma usted, es ayuno intermitente. Sea de 24, sea de 16 o sea de 12. Un ayuno total es que no comiera los 40 días. Ese sí es un ayuno total. O 21 días o 3 días. Quiero que se ponga de pie, por favor. Yo quiero ese avivamiento y ese mover del Espíritu Santo. Quiero que entonemos la última alabanza que tocaste antes de la ofrenda. Creo que no la tienes, ¿verdad? La letra. Yo quiero que cierres tus ojos un momento. Cierra tus ojos un momento y que le digamos al Padre, Padre amado, Padre bueno, yo tengo hambre y sed por un mover de tu Espíritu. Yo tengo hambre y sed por un mover de Dios en mi vida. Yo tengo hambre y sed por un avivamiento en mi corazón. Espíritu Santo, muévete. Espíritu Santo, fluye. Espíritu Santo, así como fuiste derramado en el Pentecostés, así como descendiste sobre los primeros discípulos y descendiste ahora de manera permanente. Yo te voy a decir, si tú has entregado tu corazón a Cristo Jesús, si tú te has rendido a Él, si tú has creído en Él, el Padre ha enviado su Espíritu Santo sobre ti, te ha sellado, te ha comprado por precio. El Espíritu Santo, ahí está. Solamente necesitamos entregarle todo el control a Él. Necesitamos conectarnos con Él. ¿Y sabes cuál es? Ya vimos que el primer principio para que el Espíritu Santo se derrame es la humillación. Lo vimos hace 8 días. El humillarnos delante de nuestro Dios. Y después la oración. ¿Qué hacía Daniel? ¿Qué hacía Daniel? Abría las ventanas de su casa. Pero ¿sabes qué hacía? Se arrodillaba. Cuando él oraba, se arrodillaba ante Yahvé. ¿Y tú crees que Jesús sería la excepción? Vamos a arrodillarnos un momento delante de nuestro Padre. Dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, de rodillas ante ti, Padre. Es una acción de humillación. Estar de rodillas en este instante, Padre, es un acto, una acción de humillación ante ti, de recordar quiénes somos y de recordar quién eres tú. Es una acción, Señor, de que tú eres el único, de que eres el único Dios, el único, que eres nuestro Padre, de que la vida no se trata de nosotros. Y qué triste que muchos
muchos seres humanos vivan y estén viviendo como si ellos mismos fueran sus propios dioses, que se adoran a sí mismos. Como el rey Darío, que aceptó, le pareció bien que todo el reino se postrara ante él. Pero Daniel no quiso hacerlo. Daniel se arrodilló y se postró ante ti, el único y verdadero Dios. Y hoy, Señor, reconocemos que tú eres el único que puede cambiar nuestra vida, puede cambiar nuestro mundo. Eres el único que puede transformar nuestra ciudad, transformar nuestras familias. Eres el único que puede transformar nuestra nación. Eres el único que puede salvar nuestra tierra. Y hoy estamos, Señor, en esta acción de humillación delante de tu presencia, porque es el primer principio del avivamiento: humillarnos. Sin humillación no viene la oración. De hecho, un cristiano que deja de orar o que no ora es porque entró soberbia, dureza, orgullo en su corazón. Es porque dejó de humillarse. Si no oramos es porque hay soberbia, hay dureza, y qué triste es eso. Pero Padre, hoy estamos de rodillas delante de ti. Estamos delante de ti, Señor, clamando por un avivamiento, y también estamos orando. Estamos pidiendo, Señor, estamos clamando. Y Señor, así como tu Espíritu Santo fue derramado en los 120 que estaban en ese aposento, y no solamente en esos 120, sino en esos 3,000 que creyeron, esos 3,000 que decidieron ser parte de ese mover, y por ese mover que tú comenzaste en el Pentecostés, ahora todos los que estamos aquí y muchos más, millones, miles de millones en todo el mundo, a este instante, a este día, a esta hora, estamos postrándonos delante de ti. Estamos celebrando tu resurrección, estamos exaltándote, estamos esperando tu venida, y estamos clamando, Señor, por un mover. Estamos clamando por un avivamiento. Estamos clamando, Padre, por un mover de tu Espíritu en nuestras vidas. Estamos clamando por un mover sobrenatural en nuestro corazón. Que arda, Señor, tu fuego en nosotros. Que arda tu fuego en nuestra vida, Padre. Que arda otra vez, que no se apague hasta tu segunda venida, que esté ardiendo, Señor, que esas lámparas estén encendidas, la lámpara de cada uno, la lámpara de tu iglesia esté encendida, Señor, hasta tu segunda venida. Y hoy, Padre, estamos aquí y estamos comprometidos, Padre amado, estamos comprometidos con la oración, estamos comprometidos con la oración privada y la oración colectiva todos los días de nuestra vida, Señor. No habrá un día que no doblemos nuestras rodillas a ti, así como lo hacía Daniel, así como lo hacía Jesús, todos los días, muy de madrugada y aún muy de noche. Y como Daniel en la mañana, a mediodía y en la noche, que él oraba ante ti, se postraba ante ti. Porque el movimiento de la oración es un movimiento sobrenatural, es un movimiento de avivamiento. Y hoy, Padre amado, estamos delante de tu presencia haciendo ese compromiso de oración privada. Si alguno de ustedes ha flojeado en la oración privada, hoy es el día para que tú te arrepientas y hagas un pacto y un compromiso de decir: Padre, todos los días, y aún si se puede todo el día, a cada instante, estar en oración, estar en comunión. Y algunos han menospreciado, algunos han puesto excusas para no estar los viernes de oración o los martes que tenemos aquí cada 15 días de oración de los servidores. Has puesto en primer lugar otras cosas. Y hoy Dios nos dice que la oración es lo primordial.
La oración es el paso que nos lleva hacia el avivamiento, hacia el mover sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Oh sí, Señor. De tu fragancia, de tu poder, hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder, hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Vamos, levanta tus manos. Levanta tus manos y dile: por un momento en tu presencia, sí, Señor Jesús. Destello de tu sí, Señor Jesús. Todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Oh, sí, Señor. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia. Oh, sí, Señor Jesús, gracias. Padre, estos días, estos próximos días de ayuno, que nuestro corazón esté más conectado contigo. Aquellos de tus hijos que por alguna razón no estén en ayuno, en oración, que estos días puedan conectarse y que puedan prepararse para el próximo viernes, porque yo estoy seguro que el próximo viernes va a ser un día aquí en Vida con Propósito, como el Pentecostés, donde tu Espíritu Santo se va a derramar en esas olas de avivamiento. Yo lo creo. Permite, Señor, prepararnos. Permítenos venir conectados ese día. Permítenos venir receptivos. Permítenos venir expectantes de lo que tú vas a hacer. Permítenos, Señor, ver milagros ese día. Permítenos ver sanidades ese día. Permítenos ver tu presencia sobrenatural en nuestros corazones. Yo lo creo. Yo lo creo. ¿Usted lo cree? Lo creemos. Gracias. Dios le bendiga. Dios bendiga su vida.